Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. ¿Están todos ahí? Amén. Bien, vamos a leer todos a una sola voz. Y dice así su palabra. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Tomen asiento, mis amados hermanos. Una vez más reitero mis saludos a todos. Todos son más que bienvenidos, los hermanos, los amigos. Qué alegría verles a todos aquí en este lugar. Gracias le doy a Dios porque me permite predicar su palabra. También le doy gracias a mi hermana Dora Morales, quien fue la que me encomendó esta magna labor en este día. Gracias a ella por tenerme en cuenta. Quiero hacer la voluntad de mi Dios. Y bien, el tema que se me ha sido asignado en esta mañana es el verdadero intercesor. Amén. El verdadero intercesor. Vamos a hablar acerca de algo muy importante como es la intercesión y como es la oración. Estamos en un culto dirigido por los líderes de intercesión. Este es un culto de intercesión y Dios nos va a hablar a nuestro corazón acerca de algo tan indispensable y tan importante como lo es orar. Orar. ¿A cuántos les gusta o nos gusta orar? Amén. A todos yo creo que nos gusta orar, pero muchas veces se torna algo difícil en este tiempo, la oración, pero estamos llamados a orar. Qué importante es la oración para nosotros, es muy importante, y no solo desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista en el sentido en que todos nosotros ya somos parte de un cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? No solamente vamos a orar por nosotros mismos, sino que estamos llamados a orar por otros, a orar por los demás. Dios está buscando hoy en día esos hombres y esas mujeres, como lo dice en Ezequiel 22:30, que estén dispuestos a ponerse en la brecha, a levantar muro, a levantar vallado. Vallado quiere decir levantar un cerco, un muro, para interceder ante Él. Amén. Vamos a mirar qué es interceder, pero primero que todo quiero mirar alguna diferencia, o no más bien una diferencia, sino recalcar que la oración, que la intercesión hace parte de la oración. Vamos a hablar de la oración en términos generales, y es que una oración es algo general. Una oración engloba muchas cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando oramos? Cuando nosotros oramos, le damos gracias a Dios. ¿No es así? Le damos gracias a Dios. Yo creo que es lo primero que hacemos cuando nos arrodillamos a orar. Le pedimos perdón a Dios. Es algo que hacemos todos los días en nuestra oración. Le exponemos nuestras necesidades a Dios. Ahí viene lo que es pedir cosas espirituales, materiales, bueno, muchas cosas le pedimos a Él. Muchas veces derramamos nuestra alma ante Dios, porque muchas veces lo único que nosotros necesitamos es consuelo, es llorar ante Dios, es arrodillarse, derramar lágrimas y que Dios nos escuche. Y cuando nosotros nos paramos, estamos completamente libres, estamos completamente sanos, porque hemos derramado nuestra alma en la oración a nuestro Dios. Y una parte no menos importante es la intercesión, que es la que muchos creo que obviamos o la hemos obviado en muchas ocasiones. Que después de agradecer, después de pedir, después de derramar nuestra alma, después de pedir perdón, debe venir la intercesión. ¿Y qué es la intercesión? Es esa parte donde usted empieza a pedir por los demás, empieza a ponerse en el lugar de otra persona, para abogar por él, para pedir por él, para suplicar por él. Eso es la intercesión.
Entonces, cada vez que oremos, pensemos en esta pauta. No solamente vamos a orar por nosotros mismos y por nuestras situaciones, pero que venga ese momento en que todos nuestros hermanos, en que todo el cuerpo de Cristo estén también en esas oraciones para interceder. ¿Por qué intercedemos? ¿Cuál es el sentido de interceder? Porque todo en la palabra de Dios tiene algún sentido. Y esto cobra sentido. La intercesión cobra sentido cuando se tiene esperanza de una respuesta. Nosotros oramos a Dios porque sabemos que Él responde, porque sabemos que Él sí escucha. Su palabra dice: ¿a quién iremos sino a ti? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Muchas veces en nuestra vida secular, cuando vamos a interceder secularmente ante alguien, muchas veces se dice: no, con esa persona es inútil hablar, yo sé que no va a acceder. Entonces se dice, se perdería el tiempo ir a hablar con esa persona, pero no es así con Dios. Con Dios nosotros podemos interceder y sabemos y tenemos la esperanza de que Él sí va a responder, de que Él está presto para escucharle. Es por eso que la intercesión cobra este sentido. Con Dios no es inútil orar o interceder. Con el hombre puede ser inútil hablar porque el hombre de corazón es necio, es terco, pero Dios sí escucha. Dios está aquí para escuchar a sus hijos. Gloria a Dios, la gloria sea para nuestro Dios. Todos los cristianos, mírese usted, mire a su alrededor. Todos nosotros, desde quien les habla hasta allá, hasta toda la iglesia de Cristo, estamos llamados a ser intercesores. Todos estamos llamados a ser intercesores. No caigamos en esa idea de creer que solo algunas personas tienen el don de la intercesión. Todos nosotros estamos llamados a orar, por interceder. Es un mandamiento de Dios. Esto no es algo que está limitado a un grupito de personas. Muchas veces se dice: hermana, ore por mí porque a usted Dios le escucha. Está bien que hay hermanos que son de mucha oración y se nota cuando un hermano es de oración, pero créame que todos nosotros, a todos Dios nos escucha. No solamente escucha a X hermano, Dios nos escucha a todos. Entonces estamos llamados a ser intercesores, todo el cuerpo de Cristo. Somos nosotros quienes podemos interceder ante Dios. ¿Pueden los santos, como lo llama la Iglesia Católica o la Iglesia Universal, pueden los santos interceder por nosotros? No es así. Nosotros tenemos solo un solo Dios allá arriba al cual nosotros podemos interceder. Se tiene la creencia, bueno, de que María, la madre de Jesús, es una intercesora y que si nosotros le pedimos a María, María intercede por nosotros ante Dios. Esto es falso y la Biblia no lo dice así en su palabra. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni ninguno de los santos del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento pueden interceder por nosotros. El único que puede interceder por nosotros espiritualmente es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo podemos corroborar en 1 Corintios 14:2. Y dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si se trata de una intercesión espiritual, muchas veces hemos orado y empezamos a hablar en lenguas, ¿verdad? Y ese hablar en lenguas, como lo dice también en Romanos, a veces nosotros no sabemos cómo orar. No sabemos cómo pedir, como lo dice su palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene? Si muchas veces nosotros somos tan limitados que solo Dios conoce la voluntad.
Y es ahí cuando empezamos a hablar en otras lenguas. Nosotros no entendemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios, conforme a la voluntad de Dios. Si te trata de una intercesión a nivel espiritual, el único que intercede por su alma y por la mía es el Espíritu Santo. No es María ni ninguno de los llamados santos del Nuevo Testamento. Teniendo claro estos puntos acerca de la intercesión, quiero leer esta palabra en 1 Samuel 12, capítulo 23, lo cual dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. La palabra de Dios nos habla muy claro. Si nosotros analizamos este texto que acabamos de leer, dice: lejos sea de mí que yo peque contra Jehová. ¿Haciendo qué? Si usted lo leyó, que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros o cesando de orar. Mire que si usted no ora, si nosotros no oramos por el cuerpo de Cristo, por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, estamos pecando delante de Dios, porque es un mandato que Él nos ha dado a todos, nos ha encomendado a todos, que es el orar por nuestros hermanos. Ahora bien, el tema es el verdadero intercesor. Vamos a ver qué es un intercesor. Hemos dicho que esto es algo para todos, es para mí y es para ustedes. Pero un verdadero intercesor, o el que se constituye un intercesor, es el que hace el papel de mediador en la oración. Un mediador ante Dios. Usted no va a abogar por sí mismo, sino por la causa de su hermano. Pero para esto, para que esa intercesión cobre sentido o para que tenga algún efecto, debe haber algunas pautas que vamos a ver a continuación. Ese intercesor es esa persona que se interpone entre Dios y los que merecen su justa ira o su justicia. El ser humano muchas veces peca, hay mucho pecado en esta humanidad, pero un verdadero intercesor es el que hace lo que dice su palabra, el que levanta el vallado, el que levanta ese muro para emitir o para detener un juicio de Dios. Leamos en Génesis 32:11 y dice así su palabra. Génesis 32:11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Tú que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. El 14, analicemos este versículo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. Se arrepintió Jehová, quiere decir que él desistió de enviar un juicio contra el pueblo. Esto es lo que hace un intercesor. Está de mediador, levanta ese muro, levanta ese vallado para que la ira de Jehová pueda ser detenida. Muchos requieren una justicia, muchos requieren un juicio, pero estamos nosotros como intercesores para que según la voluntad de Dios Él pueda detener ese juicio y ese castigo para las demás personas. Nosotros estamos intercediendo en estas épocas, en este mismo instante, en todas las guerras que hay, en todas estas situaciones mundialmente que estamos viviendo, y nuestra oración ha sido esta. Nos hemos puesto como mediadores, como intercesores para pedirle a Dios que detenga ese juicio, que Él
extienda su misericordia para los que necesitan misericordia y justicia para los que necesitan justicia. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a estar ahí levantando ese muro, levantando ese vallado para interceder por los demás. Dios lo dice claro en su palabra, para suplicar por los que necesitan un favor de Dios. A todos muchas veces nos han dicho, hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí, por mi hogar, por mis hijos, por un trabajo, porque estoy enferma. Y entonces es ahí cuando nosotros estamos para suplicar el favor de Dios para esa otra persona. Dice su palabra, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este centurión tomó el papel de mediador para su criado. Él estaba enfermo, pero él vino ante Dios e intercedió por él para que él recibiera el favor de la sanidad. Gloria a Dios. Esto es lo que hace un verdadero intercesor. Vamos a ver rápidamente algunas características del verdadero intercesor. Y la primera de ellas es que ese verdadero intercesor es quien lleva una vida profunda de comunión con Dios. No cualquiera puede pararse ante Dios. No cualquiera debe tener la osadía de pararse ante Dios o de inclinarse ante Él si su vida está completamente apartada de Dios. Obviamente, Dios no escucha esa oración porque dice su palabra, levantando manos santas sin ira ni contienda. Para que nuestra oración de intercesión pueda ser escuchada, nuestra vida debe estar limpia, nuestra vida debe estar íntegra. Debemos tener una amistad con Dios así como la tenía Abraham con Dios, en ese estilo, en ese tipo, que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Dios. Yo creo que esto es claro. Debe ser una vida íntegra para que pueda interceder. Siguiente, un verdadero intercesor debe estar dispuesto a sentir el sufrimiento por aquel por quien intercede. Esto es algo muy importante. Amén. Esto es algo muy importante porque hace poco yo no lo entendía de esta manera. Hace poco no lo entendía de esta manera hasta que yo estuve en una asamblea de pastores y la hermana que predicaba me decía, es que no se trata, hermanos, de solamente pedir por los hijos de su hermana, porque muchas veces se dice, hermana, ore por mis hijos que están rebeldes, que están apartados del camino de Dios, pero no se trata simplemente hacer una oración mecánica y decir, Señor, bendiga a los hijos de mi hermana, hábleles, tráigalos al camino. No se trata de esto, se trata de que usted sienta el dolor de ella, que lo sienta como si fueran sus hijos, como si fuera su familiar, que usted lo sienta en su corazón. El verdadero intercesor debe estar dispuesto a sentir ese sufrimiento, ese dolor que está sintiendo su hermano. Den una alabanza a mi Dios. Gloria a Dios. Y esto, en términos generales o términos no espirituales, se llama empatía. A poder que nos pongamos en los zapatos de los demás. No pensemos
solamente en nuestra familia, en nuestro esposo, en nuestros padres. Pensemos que muchas personas están sufriendo, muchas personas no tienen que comer, muchas personas están viviendo ese dolor de ver a sus hijos en la drogadicción, en el alcoholismo. Muchas personas están sufriendo un luto por ver a sus seres queridos muertos. Entonces, cuando vayamos a interceder, pidámosle a Dios que nos dé esta empatía, que podamos sentir lo que siente mi hermano, porque si yo siento dolor por lo que el otro está pasando, de esta manera voy a interceder con todo mi corazón. ¿Cuántos de nosotros le hemos llorado a Dios por el sufrimiento de las personas que están en Ucrania y en Rusia? Pongámonos en los zapatos de esos niños, de esos padres que han tenido que despedirse de sus familias, de esas madres, de todos los que están muriendo y de las personas que están sufriendo ese luto, de los que están saliendo de su país forzadamente. No oremos de una oración mecánica, Señor, guárdalos, extiende tu misericordia, sino que usted pueda personarse de esa petición, que usted pueda sentirlo en su corazón. Siguiente aspecto de un verdadero intercesor es que él siente carga por la situación ajena. Esa no es una oración solamente momentánea, sino que usted va a llevar esa carga, la va a llevar siempre. No nos conformemos solo con una oración, oremos, persistamos en oración por nuestros hermanos. Si no vemos la respuesta en determinado tiempo, sigamos orando, sigamos persistiendo, llevemos esa carga todos los días. Nunca olvidemos la carga que Dios nos ha dado como intercesores, como verdaderos intercesores. Siguiente aspecto de un verdadero intercesor es que él no lo hace porque le toca, lo hace porque le nace, amén, lo hace por amor, no es porque le dicen, hermana, usted que es intercesora, ore por tal petición. Él lo va a hacer por amor, no lo va a hacer porque le toca, porque se lo encomendaron, porque es una obligación. No es de esta manera, es sintiendo misericordia y compasión por el hermano o por la causa que se está orando. Y esto, algo muy importante, lo hace con fe de que Dios obrará. Amén. La fe lo es todo, la fe. Nosotros tenemos esa fe de que Dios responde, de que Dios escucha. Entonces el verdadero intercesor lo hace con fe y creyendo que Dios va a responder. No lo hace dudando, porque nosotros tenemos un Dios grande y misericordioso. Gloria a Dios. Otro aspecto de un verdadero intercesor. Su intercesión no está limitada a su familia y amigos. Su intercesión va más allá, al punto de interceder por los desconocidos y aún por los enemigos. ¿De qué nos sirve interceder solamente por nuestra familia? ¿De qué nos sirve solamente interceder por las personas a quienes amamos, a quienes nos hacen el bien? Esto no tendría yo sé que tiene recompensa, pero no sería algo mayor, algo que impacte. Lo que verdaderamente impacta el corazón de Dios es alguien que intercede por personas que aún ni conoce. Yo pongo el ejemplo de el Ministerio de Guerreros de Oración. Muchas peticiones que se plasman ahí en el grupo Guerreros de Oración son de personas que jamás hemos visto en nuestra vida. Son personas que no conocemos. Que ore por tal persona que está en el hospital, aún personas de otros países. ¿Y ustedes creen que por ser personas que no conocemos lo vamos a hacer de una manera como sea? ¿O no sintiendo nuestro corazón? De ninguna manera. La intercesión va más allá. Así usted no haya visto jamás a la persona, ore con todo el amor. Ore con todo el fervor para que mi Dios escuche. Y otro límite que es
orar por los enemigos, y esto está en Mateo 5:44, y dice su palabra: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Esto es hermoso. Orar por una persona que usted le ultraje, que usted le ofenda, que usted le persiga, que le haga sentir mal, amén, que le saque la rabia. Orar por ellos. Muchas personas me han expresado esto, pero es que qué difícil es esto, qué difícil es orar por aquellas personas. Pero mire que la palabra de Dios nos manda a hacerlo, nos manda a hacerlo, y no hacerlo de mala gana, sino hacerlo bien. Orar por esas personas para que Dios les bendiga, para que Dios cambie su corazón, para que Dios les ayude. Esa es la verdadera intercesión. Orar hasta por los enemigos. Gloria a Dios. Un verdadero intercesor sabe que la intercesión es sinónimo de guerra espiritual. Nosotros estamos al arrodillarnos, al estar delante de la presencia de Dios. No crea que es algo sencillo. Estamos haciendo guerra espiritual, y nosotros lo hemos sentido de esa manera. Muchas veces cuando se arrodilla a orar, uno puede sentir la lucha que hay en los aires. Uno puede sentir los espíritus que intentan que esa oración no pueda subir. Es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra Satanás. Y nosotros no podemos pelear esa guerra con armas terrenales, sino con armas espirituales. Su palabra dice en Efesios 6:12 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos esa armadura. No debemos que temer, porque estamos revestidos de la armadura de Cristo. Estamos en guerra espiritual, pero con nosotros está el que todo lo puede. Gloria a Dios. Para salir a esa batalla hay que vestirse adecuadamente, que es la armadura de Dios. Y otra cosa, la sangre de Cristo. Cúbrase con la sangre de Cristo. Cuando empecemos a interceder por peticiones de liberación, cúbrase con la sangre de Cristo. Esa es su primer arma, y cúbrase con la armadura de nuestro Señor Jesús. En el libro de Daniel, capítulo 10, habla acerca de esto. Este pasaje nos muestra que desde el primer día que el profeta Daniel oró, su petición fue oída, pero Satanás, con sus huestes en las regiones celestes, impidió durante 21 días la respuesta de esa petición. Nosotros vemos el cielo normal, el cielo literal, y bueno, después del cielo literal está el cielo sideral, o el de los astros, y último el tercer cielo, que es donde está Dios. Pero en estos dos cielos están las huestes espirituales de maldad, y la palabra de Dios así lo expresa en Efesios 2:2. Dice que Satanás es el gobernador de las tinieblas de este siglo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y cuando nosotros oramos, nuestra oración sube, pero hay una guerra espiritual que nosotros no la vemos. Nosotros pensamos que es orar y listo, y Dios escuchó, pero ¿qué pasa si alguien desiste? Si alguien deja de orar. Las huestes espirituales pueden detener esa respuesta, pero nosotros estamos llamados a persistir, a seguir intercediendo, y hacerlo de tal manera que nuestra oración pueda llegar hasta la presencia de Dios. Gloria a Dios. Estamos llamados, un verdadero intercesor está llamado a orar por las naciones. Primera Timoteo 2, capítulo 1 al 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Las naciones. No nos limitemos a orar solo por nuestro país, sino por todas las naciones. Aún más cuando estamos viendo que suceden tantas cosas
conmovedoras, catastróficas en dichos países en este momento. Estamos llamados a orar por todos los países, por las personas que gobiernan. Dice su palabra, por los que están en eminencia. ¿Quiénes son las personas que están en eminencia? Es el presidente, las fuerzas, el ejército, la policía, todos los que están en esos cargos. Oremos por ellos. No nos limitemos a ver si él es bueno, si él es malo, si hace aquello, si no lo hace, de qué posición, inclinación política es. No nos fijemos en esas cosas. Nosotros no somos de esta tierra y no nos fijamos en esto para nuestra oración. Debemos hacerlo independientemente de todo eso. Orar. Satanás ataca a todos los hombres, pero mire que en estas personas que están en el poder, que están en eminencia, ellos ejercen potestad, riquezas, posiciones. Esta situación a ellos los hace más vulnerables para caer en las garras de Satanás. Un presidente, un mandatario, una persona que gobierne un país, ¿usted cree que Satanás no está detrás de él? Está detrás de él haciendo sus maquinaciones para destruir a toda una nación. Pero ¿qué pasa cuando hay una iglesia que está orando por su presidente, por sus gobernantes, por sus alcaldes, por las fuerzas armadas? Entonces va a haber un cambio, va a haber algo que la iglesia esté haciendo bien. No es hablar, no es criticar, sino orar, interceder. Estamos llamados a interceder. Qué importante es señalar que Dios nos escucha porque somos sus hijos, ¿verdad? Dios no nos va a dejar sin una respuesta. Él, así sea, como lo he escuchado, como lo decimos nosotros, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. No sigamos orando, sigamos persistiendo. Si usted no ve la respuesta hoy, créame que Dios le va a enviar una respuesta, sea sí o sea no, pero es una respuesta. También podemos señalar en que Dios no siempre responde a la intercesión. Y quiero que me escuchen en esto para que no haya ninguna confusión. Dios no siempre responde a la intercesión. ¿Por qué factores ustedes se imaginan que Dios no responda a su intercesión? Porque sea algo que no esté en su voluntad. Quiero poner el ejemplo de Abraham. Eso está en Génesis 18, 23 al 43. Miramos que Abraham se constituye amigo de Dios, se constituía un amigo de Dios, hasta que Dios decía: ¿habré yo de encubrirle algo a Abraham? O sea, Dios contaba con Abraham para hacer sus cosas. Era tanta la amistad entre ellos que Abraham ya sabía los planes de Dios. Pero Abraham intercedió por una ciudad, por dos ciudades, Sodoma y Gomorra, donde había mucha maldad. Y Abraham se puso enfrente de Dios y le decía: Señor, si hubiesen 50 justos, ¿destruirías también la ciudad? Y Dios le dice: no, si hubiesen 50 justos, por amor a ellos, no la voy a destruir. Y Abraham fue bajando: si hubiesen 45, si hubiesen 40, si hubiesen 30, si hubiesen 20, pero hasta el final no había nadie, el único era Lot. Pero Abraham, así él intercedió con todo su corazón. Él no quería que Dios destruya Sodoma y Gomorra. Y se puso a levantar ese muro para detener la ira de Dios contra Sodoma y Gomorra. Pero Dios dijo: no, la voy a destruir. A pesar de que Abraham está intercediendo por ella, la voy a destruir. Y la palabra y la historia lo relatan, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Entonces, muchas veces Dios no va a responder como nosotros queramos a la intercesión, porque muchas veces oramos por una persona
por muchas situaciones específicas de su vida, no sé, hay muchas cosas por las cuales nosotros intercedemos y pedimos, que son cosas muy delicadas, y en ocasiones no hemos visto respuesta positiva aparentemente, sino que ha sucedido lo contrario. Es porque Dios ya tenía su voluntad, Dios ya tenía sus propósitos, y Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, y todo lo que Él hace no es cuestionable. La gloria sea para Él. Todo lo que Dios hace es irreprochable. Si usted está orando, intercediendo por una persona para que esta persona no muera y al final muere, nosotros podemos decir que Dios es injusto. De ninguna manera. Ese era el plan de Dios. Ya era la hora de Él. Amén. Pero a este tipo de intercesión es la que me refiero, a la que Dios no responde. Si algo está en su voluntad, créame que Dios lo va a responder. Pero si algo no está en su voluntad, Dios va a mandar otro tipo de respuesta, que es no, o es algo que nosotros en realidad no esperábamos. Yo quiero terminar y dejar una reflexión muy importante de este mensaje, y es que no nos descuidemos en la oración. Es algo que es tan vital para nosotros como cristianos. No descuidemos la intercesión. Esto es algo muy importante en la iglesia. Tener intercesores en la iglesia es algo vital. Es algo que deben haber sí o sí los intercesores, que estén de rodillas ante Dios, clamando a Dios, intercediendo ante Dios. Es muy importante que nosotros llevemos esa carga desde hoy en adelante, de ser verdaderos intercesores, de ser verdaderamente esas personas que sentimos esa carga por los demás, que sentimos esa carga por estar a los pies de Cristo y orar. Cuando alguien le diga, hermana, hermano, ore por mí, ore por la situación que estoy pasando, lleve esa carga todos los días de su vida. Y cuando usted vea la respuesta, testifique de las obras de Dios. El testimonio, eso es algo, testificar es algo que alimenta la fe y que alimenta esa pasión por seguir intercediendo. Porque si nosotros vemos la respuesta de Dios, es para darle gloria a Dios. Así que llevémonos esa carga de interceder. Pensemos en todos los hermanos que faltan, pensemos en todos los apartados, en todos los que están enfermos, los que están endeudados, los que tienen problemas, los que tienen escasez, y empecemos a llevar esas cargas en nuestro corazón y a sentirlas como si fueran nuestras, y en realidad son nuestras. Nosotros no somos un solo, somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Todos somos uno solo en Cristo. Aleluya. Si mi hermana está sufriendo, nosotros también sufrimos. Debemos sentirlo así. Un cuerpo tiene cabeza, manos, pies, y si pongo el ejemplo que dice la palabra de Dios, si esta mano sufre, lo va a sentir todo el cuerpo. No solamente sentirá esta parte, sino que en todo mi cuerpo voy a sentir el dolor. De esta manera también vamos a sentir el dolor de los demás y de nuestros hermanos. Quiero que esté en sus pies y vamos a orar en esta mañana para que mi Señor Jesús, ya que Dios me ha hablado, Dios nos ha hablado, vamos a orar para que desde este momento decidamos ser verdaderos intercesores para Él. Estamos puestos en esta tierra para clamar y no lo vamos a dejar de hacer. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de todo poder, yo te doy gracias por haber hablado a mi vida. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Doy gracias, Señor, porque tú te has glorificado en esta mañana, has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida, Señor. Sé que has hablado a tu iglesia.
Te pedimos, Señor Jesús, que como humanos que somos, personas que fallamos, Señor, tú nos limpies para que podamos ser verdaderos intercesores, verdaderos cristianos que se inclinen ante ti, que se postren, Señor, para estar haciendo un vallado, un muro, Señor, para hacer el papel de mediadores ante ti, Señor, para que tú puedas detener un juicio, Señor, para que tú puedas derramar tu favor a alguien, Señor Jesucristo. Pon esa carga en nosotros, pon esa pasión, Señor, por estar orando, por interceder, Señor, por estar a tus pies, para clamar por nuestros hermanos, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, en este momento que pongas ese sentir en mi corazón y en el corazón de la iglesia, Señor Jesucristo. No has hablado en esta mañana, pero queremos practicar esa palabra. Todo lo que está en tu palabra, Señor, es verdad y es algo que nos edifica. Y yo te pido, Señor, que por medio de esta edificación nosotros podamos dar resultados, Dios mío, dar frutos, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, gracias, Señor Jesús, gracias por tu inmensa bondad, Señor. Alabado sea tu nombre hoy y siempre. Gloria y honra para Él. Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jesucristo les bendiga a todos.